Antonio Kast se enfrentaron esta mañana en un nuevo debate realizado por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Asociación Nacional Automotriz. La seguridad en las rutas y el estado de excepción en la macrozona sur, por ejemplo, fueron algunos de los temas analizados por los candidatos. La periodista Macarena Román ha seguido cada uno de los detalles. Nos cuenta a esta hora de la tarde. Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, muy buenas tardes. Claro, un debate que fue concretado y bajo la organización de la Asociación Nacional de Camioneros de Chile y también de la Asociación Nacional Automotriz de nuestro país. Es la primera instancia que se da en el territorio, ¿cierto?, en torno a un debate presidencial en el marco de la preocupación entonces de los transportistas de carga. Es una conversación que se pudo llevar a cabo en el espacio Riesgo. De hecho, estamos aún aquí porque luego de eso hubo un punto de prensa. ¿Qué se habló en este debate? Entre otras cosas, se habló sobre la seguridad, por ejemplo, en las rutas para los transportistas de carga. También la ampliación de algunas carreteras, por ejemplo, las carreteras que van hacia el norte de nuestro país, ampliarlas a 2 vías, donde existe todavía solo una de ellas. También hubo una mención especial sobre lo que sucede puntualmente en la macrozona sur, ¿cierto? Mientras José Antonio Kast catalogaba que lo que sucede en ese sector de nuestro país es terrorismo, también Janet Jara hablaba sobre violencia rural. En lo que sí coincidieron es que hay preocupación respecto a lo que ahí sucede, y al menos se le pregunta luego de este debate a Janet Jara, si ella fuera electa presidenta, si mantendría o no el estado de excepción que hoy rige en la macrozona sur. ¿Qué dice ella, la candidata? Dice que lo mantendría, pese a que, ojo, porque ella también tiene militantes dentro de sus filas del Partido Comunista que han rechazado en el Congreso esta medida, que ya se ha actualizado más de 20 veces desde que la concreta entonces el propio presidente Gabriel Boric, luego de venir, cierto, ya desde el periodo de Sebastián Piñera. Vamos a pasar a escuchar en primera instancia entonces parte de este debate. 15 minutos tuvieron cada uno de ellos, de los candidatos, para exponer medidas, propuestas, objetivos, y también luego una conversación con preguntas puntuales respecto al transporte de carga. ¿Por qué no está Evelyn Matei? Ustedes se lo pueden preguntar, porque por problemas de agenda no pudo participar. Lo que sí confirman es que estará presente en un debate que se va a realizar hoy en la tarde con los 3 candidatos que en este minuto lideran las encuestas presidenciales. En el caso de nuestro gobierno, en primer lugar, vamos a mantener el seguro de la macrozona sur. Lo quiero decir porque han habido ciertas, de repente, dudas de cuál es el diagnóstico que uno puede tener de lo que haya estado pasando. Y yo no me pierdo. Efectivamente, los estados de excepción constitucional han contribuido a que los atentados se reduzcan, pero no han desaparecido. Y nadie está hablando de dialogar con los terroristas. Son cosas que se dicen a ver si alguien agarra y cree que se está proponiendo una cosa de esa naturaleza. Y vamos a continuar porque sabemos que es necesario, porque no tapamos la realidad, no tapamos el sol con un dedo, porque de eso nada nos sirve. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos el momento que estamos viviendo en la seguridad, vamos a estar muy complicados hacia el futuro. Y aquí no hay ninguna duda de que el tema de la seguridad está complejo. La seguridad efectivamente no es eslogan. Uno no se demora 3 años en asegurar un área de descanso. Debo conocer todas las áreas de descanso, al menos de aquí a Puerto Montt. Y no se demoran 3 años en asegurarse, en ponerle cámara, en ponerle reja, en darle servicios adecuados. Esas son promesas falsas que siempre se van a hacer. El terrorismo se combate, no se dialoga. O sea, di el ejemplo ahí de una ministra que hablaba de Gualmapu y que levantó una banderita para ir a conversar. ¿Y qué le pasó? Le dispararon. Nosotros vamos a enfrentar el terrorismo con la fuerza de la ley y la fuerza del Estado. Y se va a acabar el terrorismo. Y entiendo que algunos blinden sus camiones y también sus máquinas, porque está en riesgo su vida. A Juan Barrios, quizás si hubiese tenido un camión blindado, no lo habrían quemado vivo. Bueno, de hecho, José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, en el podio también aludió a aquello, a los distintos hechos de violencia que se han dado en el territorio, no solamente en la macrozona sur, también hablaba sobre otros casos que se han dado en el norte, donde lamentablemente también han terminado a veces con la vida de algunos trabajadores de este rubro. Por otro lado, también se abordó la contingencia política, por supuesto, José. Uno de los puntos que se le pregunta a la candidata
Janet Jara tiene relación con los dichos del presidente de su partido, Lautaro Carmona, quien para algunos otra vez vuelve entonces a adelantar información que esperamos la entregue la propia candidata Janet Jara. ¿Cuál fue esta información? En Radio Infinita él dijo que era probable o casi un hecho que Bárbara Figueroa, la secretaria general, formara parte del comando de la candidata Janet Jara. ¿Por qué se adelanta? Porque Janet Jara todavía no ha presentado a su equipo, a su comando, ¿cierto? Si uno puede de alguna forma inferir quiénes podrían estar, lo cierto es que no se ha dado una nómina oficial. De hecho, se está esperando la reunión que va a tener la directiva, ¿cierto? El Consejo Nacional de la ADC este sábado, para luego, después de eso, ver finalmente los apoyos que va a tener Janet Jara y de ahí presentar recién el comando. Por eso para algunos se adelantó, y no solo para algunos que tienen una percepción política, sino que para la propia candidata oficialista. Escuchemos sus palabras al respecto. Sobre el comando, como me han preguntado reiteradamente, les voy a informar con tiempo el minuto en el cual lo vaya a anunciar. ¿Me molesta o incomoda de que el presidente del Partido Comunista se adelante a información o noticias que debiera entregarle a usted? Sí, claramente nunca es cómodo cuando ocurren ese tipo de cosas, pero es efectivo que Bárbara Figueroa va a ser el enlace del Partido Comunista con el comando, así como también otros partidos también están nombrando su enlace. Nunca es cómodo, reconoce Janet Jara, no es la primera vez que se molesta de alguna forma con su presidente de partido, ¿cierto? Lautaro Carmona, que en distintas ocasiones ha ido un paso quizás adelantado a la propia candidata. Cuando se hablaba, por ejemplo, de que él quería que fuera parte de la campaña Daniel Jadwe, Janet Jara tuvo que salir horas después a desmentir que iba a ser un integrante de su campaña para las primarias presidenciales. Por otro lado, también hubo temas de contingencia respecto a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque también él habló sobre recortes fiscales. Puntualmente catalogó como eliminar la grasa del Estado, es decir, reducir, ¿cierto?, la cantidad de funcionarios públicos, de programas también, entre otros recortes que según él se pueden llevar a cabo. Eso sí, al preguntarle de cuánto estamos hablando, de un monto aproximado, lo cierto es que todavía eso no existe y de hecho se espera que se anuncie este tipo de medidas ya más adelante. Escuchemos justamente las palabras del candidato. Hoy día hay cifras, nosotros no estamos hablando de esa cantidad, pero hay cifras que señalan que hay 100.000 nuevos colaboradores en el Estado. Bueno, veamos cuál es su trabajo, porque si es el trabajo que hizo Juan Andrés Lagos, que dejó su cargo por hacer informes a honorarios que no le servían a nadie, eso no va a ocurrir. Nosotros hablamos de un ajuste fiscal importante. Sí, vamos a ir año por año. Yo asumiría el 11 de marzo. Cada uno que esté ahí y que no cumpla con los parámetros establecidos por la ley y no rinda lo que debiera haber hecho, se van a tener que ir. Va a ser un número importante. Un número importante, pero no hay detalles, entonces todavía al menos de cuánto sería este recorte en cuanto a funcionarios o al menos en cuanto a un monto, ¿cierto?, que se quiere reducir. Por otro lado, también habló alguien que no fue invitado a este debate, Johannes Kaiser, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Se mostró molesto, podríamos decir, José, sobre la no invitación a este encuentro liderado por los camioneros, ¿cierto?, por la industria del transporte de carga y también por la Asociación Nacional Automotriz de Chile. No es la primera vez que se deja fuera a Johannes Kaiser o a otros candidatos presidenciales como el propio Franco Parisi. Ya se había hecho durante un encuentro que se realizó esta semana por la industria salmonera. Escuchemos las palabras de Johannes Kaiser. Evidentemente que estamos pagando el precio de haber respondido rápidamente a emplazamientos de parte de ciertos sectores económicos que creen que pueden venir a manejar nuestros tiempos y que pueden venir a manejar nuestra forma de hacer política. Nosotros no nos sometemos a presiones externas, lamentamos muchísimo si no nos abren esos espacios, creemos que con eso benefician a una candidatura muy particular, a la de José Antonio Kast. Están tomando partido porque están impidiendo que nosotros podamos plantear en nuestro propio programa a la gente, que creemos que por lo demás es perfectamente competitivo con el de José Antonio, con el de la Evelyn Matei, con el de y por supuesto y muchísimo más que el de la candidata Jara.
Las encuestas en concreto, que es el mecanismo en que se puede medir, ¿cierto?, qué tan lejos están llegando los propios candidatos hasta el minuto. Por supuesto, todo puede cambiar. En este minuto sitúan en el primer lugar de las preferencias a Yanet Jara, seguida muy de cerca por José Antonio Kast, y luego en tercer lugar estaría entonces estancada para muchos Evelyn Matei, bien digo, la candidata de Chile Vamos y de Amarillos. Más atrás estarían entonces figuras como Johannes Kaiser y Franco Parisi, y por eso hoy lo decían también en el debate los quienes llevaron, ¿cierto?, la conversación. Decían, acá se invitó a quienes están liderando en este minuto las preferencias presidenciales, pero por supuesto todavía quedan más de 3 meses, todo puede cambiar y hay que estar atento entonces a ese panorama. Claro, Macarena Román, además se van acotando los plazos. Sabemos que el día 18 de agosto es súper importante, pensando en la discusión que se ha dado en las diferentes colectividades políticas para componer las listas parlamentarias. Y tú durante el despacho, además de mostrarnos esta actividad que enfrenta en un foro a Yanet Jara y a José Antonio Kast, nos hablabas de una decisión súper importante que está esperando el oficialismo precisamente para componer dicha lista parlamentaria, y es lo que se decida o se defina en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana el próximo sábado. Vamos a quedar atentos porque lo cierto, Macarena, tú esta información también la manejas, es que en la última reunión de coordinación por lista parlamentaria no fue convocada por el oficialismo la Democracia Cristiana, lo que podríamos interpretar como una forma de presión tal vez para la decisión que se espera tomen el próximo día sábado. Macarena Román, vamos a seguir conectados, vamos a tener ahí mucha información durante este año que reportear en materia política. Gracias. Nos vemos. Que estés muy bien, muchas gracias, Macarena. Sigamos avanzando, vamos a permanecer